Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Hoy es martes 3 de junio de 2025. Les saluda Efraín Mendoza. Estamos en vivo desde el foro de TV UAC en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias a usted que nos sigue a través de Radio Universidad 89.5 de frecuencia modulada y por supuesto que nos ve a través del 24.1 de televisión abierta. Hoy vamos a hablar del Paseo 5 de febrero, del llamado Paseo 5 de febrero. Quienes habitan en esta ciudad desde hace muchos años todavía le dicen la 57, la carretera a San Luis Potosí. Este sitio por donde transitan diariamente 120,000 vehículos. De estos 108,000 son de vehículos particulares, el resto autobuses y camiones de carga. Este punto que cruza la ciudad entre el Seguro Social y el cruce de Bernardo Quintana, pasando por la zona industrial y una zona densamente poblada. Bueno, todos sabemos, todos sufrimos este lugar de tránsito que lleva años intervenido. Y pues para eso, pues agradezco en el estudio que nos acompañen. Mar Marín, buenos días, Mar. Buenos días, Efraín. Estudió Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey en Querétaro. Y bueno, estudiosa también de esta intersección entre la tecnología y los estudios sociales. Has colaborado en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, de modo que tienes un conocimiento muy importante que compartirnos para un tema clave como es este, sobre todo en lo que tiene que ver fundamentalmente con la movilidad en la ciudad, cofundadora de Netas Ciudadanas, un colectivo que se ha ocupado de seguir este tema de 5 de febrero. Y también agradecemos a Jorge Ibares, egresado de esta universidad, geógrafo. Correcto. Geógrafo ambiental de esta universidad, especializado en el análisis geoespacial, ordenamiento territorial y sistemas cartográficos. Y también ciclista. También ciclista. De corazón. Peatón. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con dos personas que no solo han estudiado este asunto, sino que lo viven en carne propia todos los días. Y bueno, para esto, previamente quisiéramos mostrarles algunos elementos de contexto general. Usted seguramente recuerda esta imagen que usted que nos ve por televisión recordará aquí al gobernador Mauricio Curi presentando este proyecto de 5 de febrero con fanfarrias, con música de fondo, interactivo, un asunto espectacular, la gran obra que nadie se atrevió a hacer. Y bueno, pues resulta que tras proponer durante su campaña en 2021 un segundo piso entre Conín y Jurica, sin decir aguabá y sin proyecto ejecutivo, el 27 de junio de 2022, que corresponde a esta imagen que usted está viendo en pantalla, el gobernador anuncia oficialmente el inicio de lo que llamó reingeniería de 5 de febrero, ofreciendo su terminación para el último trimestre de 2023. Debería estar terminada, pues, a más tardar el 31 de diciembre de ese año, hace año y medio. Y pues no, la obra no estuvo terminada. Y así nos fuimos, de aplazamiento en aplazamiento. Usted va a poder ver aquí las imágenes de esos anuncios de que va a ser terminada en tal fecha. Como no ocurrió, pues fuimos viendo fechas nuevas y nuevas y nuevas. Y el último plazo que se puso para sí mismo el gobierno del estado fue el 13 de abril de 2025, hace unas semanas. Llegamos a finales de mayo, si nos pasan las demás imágenes.
a finales de mayo, la semana pasada, ¿y qué cree usted? Pues tampoco estuvo terminado. El gobernador del estado y la Secretaría de Obras Públicas minimizaron las deficiencias, diciendo que se trataba de meros detalles, de meros detallitos, que unos foquitos, incluso llegó a decir que por ahí en la Obrera se robaban las luminarias, pues que hay que cuidarlas, como endosando las fallas a la población, ¿sí? Y bueno, resulta que sus detallitos son nada menos que hubo organizaciones, hubo personas que se ocuparon de hacer una auditoría ciudadana y los contaron y arrojó esto un total de 455 pequeños detalles, que bueno, en realidad son condiciones que impiden una movilidad segura, digna y accesible tanto para ciclistas como para peatones, riesgos urbanos, accesibilidad, infraestructura verde y demás. Y bueno, para eso pues nuestros invitados, Marmarín y Jorge Ibares, pues nos van a platicar sobre el trabajo que realizaron. De entrada, que nos hablaras, Mar, de este trabajo que realizaron, quienes intervinieron, qué colectivos participaron y en términos generales, qué rigor pues tiene este trabajo de investigación ciudadana. Por supuesto, pues muchísimas gracias por el espacio, Efraín. Comentarte que este ejercicio que hicimos le llamamos de ciencia ciudadana, es decir, que es una metodología donde la ciudadanía, a través de su propia experiencia, porque somos expertas y expertos en nuestra propia experiencia, podemos sumar a la creación de datos, al análisis de datos, a la generación de modelos, ¿no?, de información. Entonces, es a través de esto que potenciamos que las personas en su mismo trayecto de 5 de febrero pudieran reportarnos a través de WhatsApp. Esto fue un desarrollo que se hizo por el equipo humanitario de OpenStreetMap, que se llama ChatMap, donde utilizando WhatsApp las personas pueden mandar una fotografía o un video y su ubicación en tiempo actual. Todo esto lo que nos permitió fue generar un mapa en menos de 10 segundos y la metodología que utilizamos fue que a través de una semana las personas en su día a día fueran recorriendo 5 de febrero. Mayo, ¿verdad? En mayo. En este sí. mayo. Justamente que hace una semana y media. Para que quede claro que no son descuidos o desperfectos viejos, son levantamientos recientes. Lo hicimos en el mes de mayo, exactamente entre la semana del 20 al 27 más o menos. Y a lo que nos dedicamos esa semana es que la gente nos empezara a reportar. Un grupo que empezó chiquito, de repente ya teníamos alrededor de 85 personas mapeando cada día, ¿no?, pequeños detalles, como va diciendo la narrativa institucional. Y ese viernes de esa semana decimos, vamos a recorrer juntas y juntos Paseo 5 de febrero, vamos a evidenciar en tiempo actual cómo es transitar esa avenida y empezamos básicamente a destapar la cloaca, ¿no? Que si tenemos banquetas incompletas, que si hay alcantarillas abiertas, que si hay metales incrustados de lo que eran postes, que las personas se pueden tropezar y se pueden caer. Muchísimo arbolado muerto, muchísimas zonas verdes con vegetación no nativa y ya completamente muertas. Y esto fue lo que empezó a evidenciar la Auditoría Ciudadana. En su momento, cuando lo reportamos, eran 455 detalles y al día de hoy va incrementando, ¿no? Y los vamos sumando. Siguen apareciendo. Sí, la gente sigue reportando. El grupo va a estar abierto todavía para que la gente siga reportando, ¿no? Sobre todo ahorita con el tiempo de lluvias, pues hay detalles que van saliendo que sí es importante seguir evidenciando en esta parte de ciudadanía activa organizada. Jorge, ¿qué nos podrías indicar respecto de este ejercicio y su trascendencia en términos de los efectos? Porque estamos hablando de riesgos. Estamos hablando no de meros descuidos, ni de esa limpieza que se hace, toda obra pública o privada, obra negra, en fin, pues deja tiradero. Sin embargo, hay algo aquí más que un tiradero y además costoso. Justo, bueno, lo que analizamos en general fueron de esos 455 detalles, es que la mayoría de detalles coincidían a lugares destapados, a desniveles que consideran un riesgo para las personas que tienen problemas visuales y además la ausencia de vegetación o zonas potenciales que tengan vegetación, que normalmente como no se aprovechan esos espacios, la gente tira basura ahí y de hecho sí vimos varias imágenes donde había un buen de basura en esas partes que potencialmente tenían. Ahora, respecto a qué se puede sacar de esto, para empezar,
el apoyo de toda la ciudadanía fue muy vital para el reforzamiento de este proyecto, porque al final son muchos detalles que ellos ignoran muchas veces las autoridades, porque nosotros somos las personas que nos movemos a pie y en bicicleta, y en ese sentido, al final es una lucha también de privilegios, ¿no? Para los que puedan moverse de otras maneras, tengan las posibilidades de poder mapear lo que está mal y visualizarlo a las autoridades correspondientes. Es bueno que la autoridad se sepa vigilada. Ajá. Y se sepa vigilada pues con los instrumentos que la tecnología nos permite en la actualidad, verificables y que no es inteligencia artificial. Vamos a mostrarle a usted a continuación algunos botones de muestra, ¿sí? que Mar y Jorge nos van a ir explicando con el fin de ubicar el sitio y el alcance del riesgo que ahí se presenta. Este primer punto, ¿dónde es y qué es lo que ahí se muestra? Este punto en particular es en la intersección 5 de febrero Tlacote, viniendo del Seguro hacia Jurica. Aquí estamos viendo una banqueta incompleta, estamos viendo 2 postes que imposibilitarían para una persona en silla de ruedas o con algún bastón o alguna persona adulta mayor poder transitar. En este punto en particular, a mí me tocó ver una pareja bajarse a la ciclovía. Les pedí hacer una pequeña entrevista que ustedes podrán ver en las redes de Netas Ciudadanas, preguntándole por qué se había bajado, ¿no? Y me decía, bueno, es que está incompleta la banqueta. Le pregunté su experiencia con 5 de febrero y la verdad es que me dolió mucho escuchar que piensan que las personas peatonas tuvimos que sacrificar por el bienestar de que Paseo 5 de febrero existiera. Esta persona me comentaba que pues para que se posibilitara el carril confinado de transporte público, las personas peatonas tuvimos que sacrificar el poder transitar de manera segura en la banqueta, ¿no? Y cuando la narrativa institucional fue poner por encima, ¿no? Entender e implementar la pirámide de movilidad, entonces un muy gran detalle aquí de banquetas incompletas que imposibilitan a personas adultas mayores, personas con discapacidad, incluso a nosotros, ¿no? Que podemos tener condiciones físicas más saludables, el poder transitar de manera segura. Entonces nos ponen en disputa también con la comunidad ciclista por el espacio, cuando cada quien tendría que tener su propio espacio. Correcto, gracias Mar. Hay un segundo botón de muestra que aquí podemos ver como un cruce inseguro. Jorge, si nos comentas. Sí, ese es el detalle de todas estas obras. Justamente priorizan mucho al auto y realmente la infraestructura peatonal y ciclista pasa a segundo plano. Y si bien ahí se ve la jerarquía de prioridades básicamente de la estructura de la ciudad y cómo esto tenemos que visualizarlo porque simplemente se sigue transformando estos modelos a lo largo de las diferentes ciudades de México. Correcto. Ciclovías. Ciclovías. Y que no solo la pinte nada más, ¿no? Que sea una ciclovía verdadera. Que exista realmente, ¿no? Ciclovías, hay un tercer caso, Mar, que también pues, nos muestra estos casos casi surrealistas, ¿no? Sí, es muy particular porque el proyecto prometía tener esta conexión de la famosa red ciclista de Querétaro, que hasta la fecha no sabemos dónde está. Y aquí en particular es cuando ya termina Paseo 5 de febrero y empieza Paseo de la República ya hacia Jurica, pues de la nada termina la ciclovía y hay que entender que esta zona industrial es vital porque es la comunidad que más utiliza la bicicleta para poder transitar, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver muchas personas transitando en bicicleta y a mí me da muchísimo miedo verlas porque los coches se les avientan, ¿no? Incluso aquí tenemos un trébol donde la gente va a alta velocidad, ni siquiera se fijan si alguien está transitando, sea persona peatona, sea persona ciclista, y ya de la nada, pues se te termina la ciclovía y pues básicamente persínate o rézale a la deidad que tú creas porque no existe la ciclovía que te lleve de manera segura a la conexión que ya empieza en Paseo de la República hacia Santa Rosa Jauregui. ¿Son varios casos parecidos? Hay varios casos, también se creó en su momento, sobre todo por la petición de la comunidad ciclista, el poder crear una ciclovía confinada que conecta Paseo de la República hacia lo que es Michelín
y de la nada se corta. Hay un tramo todavía muy importante que estamos exigiendo a la Secretaría de Obras Públicas que pueda terminar, ¿no? Y que esa visión que en su momento pudo tener el gobernador o el pasado titular de Obras Públicas de efectivamente conectar la red ciclista, pues sea una realidad. Y es algo que estamos exigiendo a partir de este mapeo. Un cuarto botón de muestra, Jorge, tiene que ver con vegetación. Sí, respecto a la vegetación, bueno, yo el análisis que hice cuanto a las imágenes satelitales, identifiqué que aproximadamente el 53% de las áreas verdes fueron, quitadas. Si bien yo sé que no eran las idóneas porque había palmeras y lógicamente no son nativas y era como más un concepto estético a funcional, también hay que evidenciar que también se perdió y que en vez de sustituirlo simplemente se hizo concreto y no se puso en funcionamiento. Respecto a algunas zonas, si bien algunas áreas verdes que pusieron, algunas áreas verdes están sobrepasando, se están secando porque justamente no se le dio un manejo correcto, y las partes que potencialmente tendrían árboles que nos darían sombra y abeldo para bajar la temperatura superficial, que también me gustaría mencionar que la temperatura superficial aumentó bastante. Los datos que recogí de Sentinel, de Landsat 8, había temperaturas superficiales de hasta 47 grados en las zonas de la Obrera y en algunas partes como peatonales. Y esto es un riesgo importante a mencionar, ¿no? Porque muchas personas pueden tener golpes de calor y va a ser un gran problema. Por eso la importancia de las áreas verdes. Y si bien el subsecretario de Obras Públicas, David, me dijo que le gustaría trabajar particularmente en este tema, esperemos también una respuesta pues idónea, ¿no? Que se pongan especies nativas y no solamente que se vayan por lo estético, porque no estamos en las condiciones geográficas para poner cualquier especie solo para fines estéticos. Y claro, hace falta muchísima, y que no solo se oculten en ciertas partes donde no vayan a dar sombra a la población. Estos son 4 de... Pronto serán 500 pequeños detallitos que gracias a este mapeo ciudadano ustedes han puesto al público. Le vamos a pedir a Karina que si nos coloca en la pantalla la imagen donde aparece la liga para que puedan los interesados, ahí la tiene usted, meterse a este documento tan importante, tan útil, tan práctico, porque además es muy amigable, ¿sí? Y aquí comentar que es un mapa abierto, donde las personas, no solamente gobierno estatal o municipal, sino cualquier persona puede descargar los datos y empezar a hacer análisis. Ya hay 2 tesis de maestrías, donde están tocando el tema de Paseo 5 de Febrero, que están utilizando esta información. Hay colectivos que se dedican, como Jorge, a hacer análisis cartográficos, que también pueden utilizar esta información. Entonces, algo que estamos haciendo mucho desde la ciudadanía organizada es impulsar los datos abiertos, los datos interoperables, que la gente que vea estos datos, que los pueda descargar, que los pueda usar, no solamente ahorita, sino a futuro, ¿no? Incluso hacer una auditoría de ahorita y después, que realmente se corrigió, ¿no? Y podérselo presentar también a la ciudadanía. Y para usted que nos escucha por Radio Universidad, bueno, ahí tiene http://bit.ly/detallitos 5F, ¿sí? Hoy el Google nos permite localizar cualquier cosa con mucha rapidez, con estas palabras claves que nos permitan acceder a este documento. Ahora, un poco como un tema lateral, el alto costo de esta obra. Hay muchos especialistas que han estudiado esto con mucho rigor, y uno de los críticos, el exrector de esta universidad, el doctor Gilberto Herrera, ha mostrado como la equivalencia porque a veces hablamos de miles de millones, ¿no? Pero no tenemos idea de qué significarían trasladándolo a aspectos más comprensibles. Y él, por ejemplo, daba un dato para ilustrar el sobrecosto. Dice, con esta cantidad habría sido suficiente para construir 20 kilómetros de piso elevado para un trolebús eléctrico que transitara desde el centro de la ciudad hasta Santa Rosa, Jáuregui, con más de 20 estaciones y 2 terminales. Este es un ejemplo, sin meternos ya a otros aspectos de orden presupuestal y demás. Entonces, aparte de que hay que padecer
estas condiciones propiamente de la construcción, hay que pues pagar un costo muy alto como ciudadanía, porque esto proviene pues de recursos públicos. Claro, y hay algo muy importante, es Querétaro es de los estados que más recauda impuestos y por ende la ciudadanía tiene el derecho de exigir resultados, pero también la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas de hacia dónde se está yendo todo este recurso público. Entonces también, digo, hay personas que ya como más técnicas, expertas que están haciendo estos estudios, escucharlas, ¿no? Y que sepan que también a través de la Plataforma Nacional de Transparencia podrían exigir toda esta información, ¿no? Y también empezar a hacer esa auditoría a partir del expertise que tienen. Correcto. Una última cuestión importante, Mar, Jorge, tiene que ver con el efecto que este trabajo ciudadano que ustedes realizaron con varios colectivos y con la participación activa de la población, es que se ha escuchado y que efectivamente haya un esquema que permita verificar que esta acción ciudadana pues, sea atendida. Ustedes presentaron este estudio el jueves pasado y solicitaron una reunión con el titular de Obras Públicas y ya tuvieron esa primera reunión. Platíquenos en qué consistió y a qué acuerdos llegaron y cuál va a ser el esquema de seguimiento que acordaron con ellos. Sí, por supuesto. Tuvimos la oportunidad de reunirnos el viernes pasado con el titular y con su equipo de trabajo y tuvimos pues este tiempo de presentarles los resultados a detalle, que afortunadamente entre el oficio y todo el empuje mediático y de fuerza ciudadana que se dio, pues realmente ya tenían conocimiento. Realmente desde la Secretaría Estatal de Obras Públicas lo que nos dijeron es: no hay forma de negar lo que ustedes están documentando y visibilizando. La intención es trabajar en conjunto, ¿no? Como esta parte de corresponsabilidad, ciudadanía, gobierno, academia, sector privado. Y algo que de momento podemos comentar es que se van a instalar mesas de trabajo, de seguimiento, para no solamente atender estos 455 próximos 500 detalles, sino que también hay varias peticiones por parte de los colectivos, de la academia, que están estudiando todo el tema de movilidad activa, de que 5 de febrero cumpla esa promesa de ser la interconexión entre diferentes vías ciclistas, que se cumpla la pirámide de movilidad. Estamos a tiempo, todo esto a raíz también de que se hicieron recorridos con el secretario pasado y realmente no llegó a ningún diálogo. Lo subieron a una silla de ruedas. Solicitamos este recorrido con el titular pasado, con su equipo de trabajo, de que se atrevieran a vivir 5 de febrero a través de la experiencia de personas con discapacidad. Y fue un ejercicio donde francamente yo les vi asustados, porque te pasan los trailers, te pasan los coches, tienes que estar cuidando que el coche de atrás no se te vaya a ir encima, ¿no? Entonces, pues hacer este llamado, ¿no? Ya pusimos los datos la ciudadanía, reconocer que hay interés y apertura por parte del titular de la Secretaría Estatal, y es ahora esta auditoría cómo se le va a dar ese seguimiento, ¿no? Correcto. Jorge, estuviste presente en esta reunión. Sí, claro. ¿Hay confianza en que este esquema de seguimiento y de atención va a resultar pues fructífero para la población? Esperemos que sí. La verdad, vi una buena disposición de parte de ellos. Particularmente David, el subsecretario, me dijo que le gustaría trabajar con las áreas verdes porque es al menos una prioridad muy necesaria para que sea un parteaguas, ¿no? En cuanto a cómo se puede hacer las cosas si es que algo salió mal. Y particularmente esperemos que sí, y al final de cuentas estos datos son para uso general de la población, como lo mencionó Mar. Entonces yo creo que esa es para que entienda la gente, nada de esto está siendo financiado en ese sentido por otras personas. Es simplemente algo apartidista que busca visualizar y empoderar los datos. Y esperemos que sí funcione. Es importante. Es importante. Lo que se hizo y el esquema que consiguieron, pues que esto pues tenga en adelante como atención pública. Jorge Ibares, muchas gracias por tu presencia y conocimiento. Mar Marín, muchas gracias. Como voz de colectivos locales que viven y sufren 5 de febrero. Y a usted, muchas gracias que nos escucha y nos ve. Nos vemos el próximo martes.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.